Bienvenidos a una nueva videoclase de física, en este caso para hablar de óptica. Óptica, desde ya les hago una recomendación y es que intenten, sobre todo en la parte de lentes y espejos, hacer siempre un grafiquito y hacer un buen análisis de la situación gráfica. ¿Sí? Es lo más importante en este tema, en la parte más avanzada. Bien, primero que nada vamos a hablar de qué es una onda, que es una onda electromagnética particularmente, que es lo que vamos a estar trabajando en la primera parte. Una onda electromagnética es la forma en que se propaga la radiación electromagnética a través del espacio, justamente como la luz. A diferencia de las ondas mecánicas, que es una onda mecánica, es como una onda electromagnética, pero mecánica. Ejemplos de ondas mecánicas, la vibración. ¿Sí? Si nosotros le pegamos a una mesa, en la otra punta sentimos la vibración de ese golpe, eso que se ha transmitido han sido vibraciones del tipo onda mecánica. Si nosotros tiramos una piedrita al agua, las olitas que se hacen son una propagación del tipo onda mecánica. El sonido, nuestras voces, son ondas mecánicas. Particularidad de las ondas mecánicas, necesitan un medio para transmitirse. El aire, la madera de la mesa, el agua. En cambio, las ondas electromagnéticas no requieren un medio material para propagarse y por tanto pueden desplazarse por el vacío. Ejemplo, la radiación del Sol que llega a la Tierra a través del espacio vacío. Las ondas luminosas son ondas del tipo electromagnética, ¿sí? Y las que nosotros vemos, digamos, están en lo que se llama rango de la luz visible. Hay un montón de otros tipos de ondas electromagnéticas que no podemos ver, ¿sí? Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, ¿sí? Dentro de la luz visible tenemos un rango, digamos, de longitud de onda que nosotros vemos. Eso ahora vamos a hablar en un ratito. Bien, ¿cómo podemos calcular la velocidad que lleva una onda? ¿Sí? La velocidad a la cual se transmite cierta radiación. Bueno, si nosotros multiplicamos la longitud de onda de esa radiación multiplicada por la frecuencia, vamos a obtener la velocidad a la cual se traslada o se desplaza cierta radiación. ¿Sí? ¿Qué es la longitud de onda? Bien, la longitud de onda se puede determinar como la distancia máxima entre dos picos o crestas, ¿sí? Es decir, entre dos máximos de una onda. ¿Sí? Acá, esto que está graficado acá verdecito, sería una onda. La distancia entre máximo y máximo, o entre mínimo y mínimo también se podría sacar, es lo que se conoce como longitud de onda. Una cresta con un valle sería cumplir un ciclo. ¿Por qué? Porque fíjense que esto, cresta-valle, se repite. Cresta-valle, así infinitamente. Entonces, una cresta más un valle sería un ciclo completo, y el tiempo que tardamos en hacer un ciclo completo es lo que conocemos como periodo. ¿Sí? Estas son las partes más importantes. La frecuencia, sin embargo, que utilizamos acá en esta formulita, es el número de repeticiones por unidad de tiempo que se cumple uno de estos periodos, ¿sí? Es decir, la cantidad de ciclos que se realizan por unidad de tiempo. El periodo justamente es la duración de uno de estos ciclos, la duración de uno de estos periodos repetitivos, en segundos, en minutos, lo que nosotros queramos. Esta frecuencia, entonces, es 1 sobre el periodo. Si el periodo lo medimos en segundos, la frecuencia se mediría en 1 sobre segundo. 1 sobre segundo es justamente la unidad conocida como Hertz. ¿Sí? Hz la van a encontrar. Bien, ahora hablamos un poco de la naturaleza de la luz. ¿Sí? Obviamente la luz es energía, se propaga en forma de onda. Sin embargo, se dice que hay una dualidad en el caso de la luz, porque se comporta como onda y se comporta como materia, como corpúsculo luminoso, como fotón. ¿Sí? La energía asociada a la luz se puede calcular mediante la ecuación determinada por Einstein, ¿sí? En la cual nos dice que la energía asociada a la onda es proporcional a su frecuencia. ¿Sí? La energía asociada a cualquier onda es igual a h por frecuencia. ¿Sí? H es la constante de Planck y siempre posee este valor, y frecuencia es la frecuencia de la onda que nosotros consideremos. ¿Sí? Recordemos por lo que vimos recién que frecuencia es 1 sobre t, ¿sí? O despejado esta ecuación, frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda. Por lo tanto, energía puede ser h por f, puede ser h por 1 sobre t, o puede ser h
por velocidad sobre longitud de onda. ¿Sí? Tenemos distintas formas de calcular la energía en función de los datos que nos presentan. Particularmente para la luz, la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Esa velocidad se puede calcular, como dijimos recién, velocidad de cualquier onda es igual a longitud por frecuencia. Entonces, esa velocidad de la luz es igual a la longitud de onda de la luz por su frecuencia. Particularmente para la luz, entonces, ¿sí? Que nosotros conocemos la velocidad de la luz, c, que es una constante, esta energía podemos calcularla de la siguiente manera. H, constante de Planck, por frecuencia, o si sustituimos la frecuencia despejándola de esta ecuación, frecuencia es igual a velocidad de la luz sobre longitud de onda. Entonces, H por velocidad de la luz sobre la longitud de onda de nuestra radiación nos va a dar también la energía. Esto revisen el apunte porque creo que en el apunte falta esta H en la formulita, pero hay que agregarla ahí. Bien, ¿qué es el rango de la luz que mencioné recién? Bien, hay un espectro de luz visible o radiaciones que no podemos ver. El espectro de radiación, el espectro electromagnético se llama, sería el espectro completo este que vemos acá abajo. ¿Sí? Fíjense que al aumentar la longitud de onda, desde 10 a menos 15 hasta 10 a la 7, ¿sí? Fíjense que va hablando de un aumento de longitud de onda, acá está en metros, va disminuyendo la frecuencia. La frecuencia pasa de 10 a la 23 a 10 a la 2. ¿Sí? Aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Bien. Ahora, este es el rango completo electromagnético. ¿Sí? Fíjense, hay cosas de frecuencia muy baja, como puede ser la onda de radio, ¿sí? Que tienen longitudes de onda altas, frecuencias bajas, ¿sí? Hay radiaciones, ¿sí? Con frecuencias muy altas, ¿sí? Y longitudes de onda bajas, como pueden ser los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X. Y por acá en el centro tenemos el espectro de radiaciones que nosotros vemos, ¿sí? La longitud de onda que nosotros vemos se encuentra acá, entre 400 nanómetros aproximadamente y 700 nanómetros. Longitudes de onda en ese espectro, de ondas electromagnéticas en ese espectro, está la luz visible. ¿Sí? Nosotros en este espectro podemos ver. ¿Sí? Nuestros ojos están acostumbrados y podemos ver con este espectro, entre 400 y 700 nanómetros. Y con la frecuencia que con eso conlleva. ¿Sí? Por debajo de eso no vemos, es decir, que la radiación ultravioleta nosotros no la vemos y la radiación infrarroja que está por encima tampoco la vemos, salvo que tengamos algún dispositivo especial, ¿sí? Si no, no la vemos. Este es el espectro de la luz visible, vemos hasta violeta, sí, vemos hasta el rojo, excelente, pero por encima y por debajo no podríamos ver normalmente, salvo algún dispositivo, como les digo, especial, ¿sí? Bien. En un medio, ¿sí? La velocidad siempre es constante. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros cambiamos de un medio a otro, por ejemplo, no sé si en algún momento han visto una moneda debajo del agua o un palito debajo del agua y lo van a ver deformado, si lo van a ver diferente. Incluso pueden ir y probar de meter el dedo en un vaso con agua y van a ver que la parte que está en el aire la ven de una manera y cuando entró en el agua, si lo miran de arriba el dedo lo ven medio torcido, o lo ven más ancho, más finito, lo ven diferente. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque cambia, ¿sí? De un medio a otro cambia la velocidad y la longitud de onda. Por tanto, cambia la forma en la cual nosotros observamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando pasamos de un medio a otro? La frecuencia se mantiene constante. ¿Sí? La cantidad de ciclos por segundo que pasan a través de acá y a través del otro medio de radiación se mantiene constante, la frecuencia. Lo que va a cambiar es la longitud de onda. En un medio, la longitud de onda es diferente a la de otro medio y por tanto la velocidad a la cual se transmite una onda, se transmite una radiación por un medio y otro, cambia. ¿Sí? Después ya cuando vemos más adelante vamos a ver esto que son los índices de refracción. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. De momento, quédense con esto. Cuando pasamos de un medio a otro diferente,
se mantiene constante la frecuencia, pero cambia de longitud de onda, y por cambiar la longitud de onda, cambia también la velocidad de transmisión de las mismas. ¿Sí? Eso puede servir para algún ejercicio práctico, sobre todo. Ejemplo. Determinar la longitud de onda de las ondas irradiadas por una línea de transporte de energía eléctrica de 50 siglos por segundo, esta es la frecuencia en nuestro país, ¿sí? 50 Hz, 50 siglos por segundo, 50 Hz. Bien, fijémonos, acá tenemos la frecuencia, es velocidad sobre longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda entonces es la velocidad sobre la frecuencia. Y si estamos hablando de una radiación en el vacío o una radiación en el aire, que lo consideramos prácticamente como si fuese el vacío, consideramos que la velocidad de las radiaciones electromagnéticas son todas iguales, porque es radiación electromagnética. La velocidad de transmisión de una onda electromagnética debería ser siempre la misma. En el vacío y en el aire se consideran iguales y por tanto se considera que la velocidad es la velocidad de la luz. ¿Sí? Como es la velocidad de la luz, la conocemos, que eran 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? 300.000 kilómetros se pasa a metros, y por eso nos queda 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Si dividimos esa velocidad dividido la frecuencia, que son 50 siglos por segundo o 50 Hz, ¿sí? Segundos con segundos se nos van, y nos queda una frecuencia en kilómetros en este caso, pero una longitud de onda de 6.000 kilómetros por siglo, si vemos las unidades. El siglo, en cuanto a unidades se refiere, no tiene dimensiones y por tanto no se toma en cuenta, y la longitud de onda es directamente de 6.000 kilómetros. ¿Sí? Esa es la longitud de onda de esta radiación en particular. Ahora vamos a hablar de un temita que ya es un poco más gráfico, ¿sí? Tiene que ver más con óptica propiamente, y es el tema de reflexión y refracción. ¿Sí? Bien, cuando una longitud de onda, una onda luminosa, una onda rebota, ¿sí?, sobre una superficie o al cambiar de un medio a otro, ese rebote que hace es la reflexión. Cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿sí?, se produce lo que se conoce como refracción. ¿Sí? El ángulo de reflexión siempre es igual, el de incidencia al de reflexión. Siempre, este y este son iguales. Siempre que algo se refleja, el ángulo de entrada y el ángulo de salida, ¿sí?, o ángulo de incidencia y ángulo de reflexión, son siempre iguales. Ahora, el ángulo de refracción, referido al ángulo de incidencia, generalmente son diferentes. Si los medios son diferentes, los ángulos suelen ser diferentes. ¿Sí? Eso está definido por la ley de Snell, en donde tenemos que el índice de refracción 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio, es decir, el medio donde estamos refractando, por el seno del ángulo de refracción justamente. ¿Sí? Bien, antes de continuar, acá vamos a decir un pequeñito detalle, que se considera que esto es un plano y esto es otro. A esto que está acá se lo considera normal. Y siempre se dice que el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y la normal siempre pertenecen al mismo plano. ¿Sí? Eso es algo que se suele utilizar en el tema de las leyes. Bien, la ley de Snell es la que acabamos de comentar y n es el índice de refracción. ¿Sí? N se calcula para cada medio como la velocidad de la luz sobre la velocidad de la onda en ese medio en particular. ¿Sí? En el aire o en el vacío es prácticamente 1. O sea, en el vacío es 1 seguro y en el aire es prácticamente 1. ¿Sí? Se considera como 1. Pero en cualquier otro medio generalmente es mayor que 1. ¿Por qué? Porque la velocidad en el vacío siempre es más grande que la velocidad en cualquier otro medio. Agua, vidrio, etc. ¿Sí? Entonces, en N2, por ejemplo, si esto fuese agua, se calcularía como la velocidad en el vacío sobre la velocidad en agua de la onda electromagnética. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la refracción en sí.
Por un lado tenemos el índice de refracción, acá podemos ver algunos ejemplos para algunas sustancias. Esto lo tienen en la punta, así que tranqui. Próximamente la hoja 11, ¿sí? Para ver algunos valores. Es adimensional, vale 1 en el vacío, como dijimos, y en el aire se considera también prácticamente 1. Es mayor a 1 en cualquier otro medio. Este es el índice absoluto. Y esto que está acá tiene que ver con el índice de refracción relativo. El índice de refracción relativo, que se puede calcular como N2 sobre N1, ¿sí? Es decir, N en el medio dividido N en el aire, sería en nuestro caso si 1 es el aire, siempre es igual a N2 sobre N1. Por ley de Snell, eso sería igual a seno de ángulo de incidencia sobre seno de ángulo de refracción. ¿Sí? Y además, es igual a la longitud de onda en el medio 1 sobre la longitud de onda en el medio 2, es decir, que es como al revés de lo que es el índice de refracción. Índice de refracción es N2 sobre N1, es decir, ángulo de incidencia sobre ángulo de refracción, es decir, longitud de onda en el medio de incidencia sobre longitud de onda en el medio de refracción. Y es igual a la velocidad en el medio de incidencia sobre la velocidad en el medio de refracción. Lo cual tiene sentido. Pensemos que este índice relativo siempre va a ser mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, arriba en el agua, de abajo en el aire, va a ser, donde está el agua, 1,3 aproximadamente en el agua, en el hielo en este caso, sobre 1. Fíjense que en el aire es prácticamente 1. 1,3 sobre 1 me va a dar 1,3. ¿Sí? Y la velocidad en el aire, que es el 1, siempre es más grande que la velocidad en el hielo o en cualquier otro medio. Así que esta relación tiene que ser mayor que 1. Y es por eso que los índices de refracción son inversamente proporcional a las velocidades y a las longitudes de onda. ¿Sí? Recordemos que la longitud de onda y la velocidad son proporcionales con la formulita que vimos al comienzo. Entonces, a tener atenti, ver esas relaciones, las tienen en la hoja 11, la hoja 12 aproximadamente del apunte, pero sí hay que prestarle atención a esas pequeñas cositas porque muchas veces son útiles a la hora de resolver ejercicios. ¿Sí? Lo vemos de vuelta completo, así lo tienen presente. Este es el índice de refracción relativa. Es igual a N2 sobre N1. ¿Sí? Que es igual a longitud de onda en el medio 1 sobre longitud en el medio 2. Y es igual a velocidad en el medio 1 sobre velocidad en el medio 2. Por ley de Snell, como esto es N2 sobre N1, si lo despejan de la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, fíjense, N2 dividido N1 es seno del ángulo del medio incidente sobre el seno del ángulo del medio refractor. ¿Sí? Entonces, son las interrelaciones que podemos utilizar en los ejercicios que estén por venir. Ejemplo. La figura A es el agua y el material B es el vidrio, con un índice de refracción de 1,52. ¿Sí? Acá tenemos el B, que es el vidrio, el índice de refracción vemos que es 1,52. En el agua es 1,33. ¿Sí? Fíjense, bastante parecido al que vimos recién del hielo. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados respecto de la normal, ¿sí? Halle la dirección de los rayos reflejado y refractado. El reflejado, como dijimos recién, siempre es igual, exactamente igual al de incidencia. ¿Sí? Entonces, si el de incidencia es 60, el reflejado es también de 60 grados respecto a la normal. Eso sí, siempre vemos los ángulos respecto de la normal para la ley de Snell y cuando estamos trabajando respecto de óptica. Si por esas casualidades me llegan a dar el otro angulito, fíjense que en total es un ángulo de 90 grados, entonces hago 90 grados menos el angulito de acá abajo y obtengo el ángulo con el que tengo que trabajar. Bien, y para el ángulo refractado tengo que usar la ley de Snell. ¿Sí? N en A por el seno del ángulo en el medio A, que sería el agua, ¿sí? Va a ser igual a N en B, que sería el vidrio, por el seno del ángulo en dicho medio. Este ángulo es el que tengo que despejar. Entonces es igual a NA por seno de ángulo en A sobre NB. NA es 1,33, que es el índice de refracción en el agua, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es 60 grados, dividido el índice de refracción en el vidrio.
De esa manera encontramos el ángulo, ¿sí? Sacamos el seno del ángulo, aplicamos el arco seno y luego encontramos el ángulo que sería el ángulo de refracción en dicho medio. ¿Sí? Bien. Fíjense de vuelta acá que cuando n2 es mayor que n1, ¿sí? Es decir, cuando en el medio que estemos entrando el índice de refracción es mayor que este, siempre hay un ángulo para el que el ángulo de refracción es 90 grados, para el cual acá no habría nada. ¿Sí? Es decir, cuando n2 si son iguales, ¿cómo se llama? La onda haría esto, pero la radiación, la luz, entraría y saldría con el mismo ángulo. ¿Sí? Siempre, entraría y saldría con el mismo ángulo, entraría y saldría con el mismo ángulo, para cualquier dirección. Ahora, cuando el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ¿sí? Cuando el ángulo de incidencia particularmente es 0, ¿sí? Es decir, con la normal no hay ángulo de incidencia, es 0. Entonces el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción son iguales y siempre pasa derechito. Es decir, cuando una radiación electromagnética, una luz, ¿sí? Un haz de luz, entra derecho, sale derecho. ¿Sí? Eso no importa el índice de refracción, no importa nada. Si fuesen iguales, como les digo, siempre se produciría esto de que entra y sale derechito. Siempre. Ahora, cuando n2 es mayor que n1, ¿sí? Va a llegar un momento en que el ángulo de salida, el ángulo de refracción, sería 90 grados. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bien, la luz va a entrar, ¿sí? Pero nunca va a salir por este lado. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo estoy de este lado y acá hay un objeto, como los rayos de luz no me llegan a mí, yo no lo vería, porque los rayos de luz se refractan a 90 grados. Entonces, como que se perdieran en la intersección entre un medio y otro. Desaparecen. Ahora, si el ángulo de incidencia es apenitas mayor que este, que el ángulo límite se llama, si el ángulo de incidencia es apenitas mayor que el ángulo límite, se produce lo que se conoce como reflexión total. Básicamente, reflexión. Nada de la luz que entra, nada de la luz que va a entrar, pasa para el otro lado. ¿Sí? Nada se refracta, todo se refleja. ¿Sí? Entonces, a medida que este ángulo crece, crece este ángulo. Llegamos al ángulo límite y a partir de allí tenemos reflexión total. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese ángulo límite? Bueno, ese ángulo límite va a ser n1 por el seno del ángulo límite. Justamente acá está al revés. Pido disculpas, esto hay que arreglarlo acá urgente. Es n1 por el seno del ángulo límite, porque recuerden que era la ley de Snell. n1 por el seno del ángulo de incidencia, es decir, n1 por el seno del ángulo límite, es igual a n2, que es el del medio de que sería de refracción, por el seno de 90 grados, que esto sería el ángulo de refracción. Por eso no veríamos nada de aquel lado. Ahora, esto entonces n2 y acá n1. Como el seno de 90 grados es 1, acá me queda n2 y el n1 lo puedo pasar dividiendo. Entonces, si yo hago la relación n2 dividido n1, siempre voy a encontrar el seno del ángulo límite. Si yo conozco los índices de refracción, n2 sobre n1 va a ser igual al seno del ángulo límite. Y de ahí puedo aplicar el arco seno y calcular el ángulo límite. ¿Sí? Esta ecuación tranqui que también la tienen en el apunte, aproximadamente en la página 14. Y ahí van a poder ver la ecuacióncita perfectamente sin este pequeño error que se han confundido los numeritos aquí. Bien. Bien, veamos ahora qué pasa con un objeto sumergido y por qué vemos estas diferencias, digamos, en los objetos sumergidos y la profundidad de la imagen. ¿Sí? La vemos diferente, nosotros la vemos capaz ahí cerquita y en realidad está mucho más abajo de lo que parece si lo miramos desde arriba con cierto ángulo. ¿Sí? Una cosa es mirar de costado y una cosa es mirar desde arriba a la superficie del agua. Vemos el objeto acá cerquita mientras que está allá abajo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que este es el ojo humano, ¿sí? El ojo humano está observando con un ángulo respecto de la normal, ¿sí? Bien. ¿Y qué está pasando? Acá hay una distancia entre donde observa el ojo humano. Imagínense que el ojo humano está acá, en este puntito. No está acá, sino que está acá, en este puntito de acá. Hay una distancia entre el ojo humano, hay una distancia horizontal hasta donde está el objeto,
¿sí? Y desde allá arriba hay una distancia hasta donde vemos el objeto y una distancia real hasta donde está el objeto. Bien. Este ángulo de acá, 2, que sería el ángulo de refracción, ¿sí? Por ángulos alternos internos es exactamente igual a este ángulo que está acá. Y este ángulo de acá, opuesto por el vértice y por tanto igual al ángulo de incidencia, este ángulo es igual a este por ser opuestos por el vértice, y a su vez este ángulo es igual a este por ser alternos internos. La tangente del ángulo este 2 es igual al opuesto a sobre adyacente de grande. Entonces acá habría una A sobre D grande. ¿Sí? Este sería la tangente del ángulo 2. A sobre D. La tangente del ángulo 1 es opuesto sobre adyacente, A sobre D. Como está acá abajo, sería A sobre D'. La A con la A se me cancelan y me queda que la relación entre las tangentes es igual a D, que es la distancia que nosotros vemos, sobre D, que es la distancia real. Cuando estos angulitos, el 1 y el 2 ambos, son pequeños, lo que suele pasar numéricamente, matemáticamente, es que se empieza a hacer similar a lo que sería el seno. ¿Por qué? Porque mientras más chiquito es este ángulo, fíjense en este triángulo rectángulo, céntrense en este triángulo rectángulo que está acá. Mientras más chiquito sea esto, si A lo mantengo constante, más chiquito es esto, más grande va a tener que ser el triángulo, si esto se me va a tener que estirar. Se va a empezar a estirar para abajo, mientras más chiquito sea este ángulo, se va a empezar como a estirar hacia abajo, y se va a hacer cada vez más grande D y cada vez más grande H, la hipotenusa, digamos. Mientras que A va a permanecer constante. Imagínense que este triángulo lo agarran de acá y lo empiezan a estirar para abajo. De tal manera que cada vez más grande D y cada vez más grande la hipotenusa y el ángulo cada vez más pequeño. Entonces, A sobre el adyacente, opuesto sobre adyacente, se va a hacer cada vez más pequeño y opuesto sobre hipotenusa cada vez se va a hacer más pequeño y se van a tender a igualar. ¿Sí? Es como si A se estuviera haciendo cada vez más chiquito también, lo podríamos imaginar así. Si este, yo lo trato de mantener no constante, pero trato de mantenerlo, y este también, si yo agarro el ángulo y lo empiezo a achicar, ¿sí? Lo que va a pasar es que A se va a empezar a achicar de a poquito. Entonces, lo que va a suceder es que el seno y la tangente se empiezan a acercar numéricamente. Matemáticamente, las tangentes del seno pasan a ser bastante similares. Entonces, si los ángulos son pequeños, D sobre D pasa a ser seno del ángulo 2 sobre el seno del ángulo 1. ¿Sí? Bien, entonces sería seno del ángulo 2 sobre el seno del ángulo 1. Y por ley de Snell, seno del ángulo 2 sobre seno del ángulo 1 es igual a n1 sobre n2. Recuerden que son inversamente proporcionales. Entonces esto queda igual a d' sobre d es igual a n1 sobre n2. n1 es el índice de refracción en el aire, 1. Y n2 es el índice de refracción en el agua o en el medio que estemos considerando, n. Por tanto, la relación entre la distancia que observamos y la distancia real siempre va a ser igual a 1 sobre n del índice de refracción del medio en el cual estamos observando. Siempre y cuando nuestro ojo se encuentre en el aire. ¿Sí? Bien. Eso para que comprendan la formulita y la relación entre las distintas distancias. A continuación, lo que tenemos acá es el prisma de Newton, ¿sí? Que esto seguramente lo hemos visto en algún dibujo, lo hemos hecho en algún experimento o algo, que cuando pasa la luz blanca, ¿sí? Por un prisma de este estilo, lo que hace es separarse en las distintas longitudes de onda del espectro luminoso, ¿sí? Podemos ver el rojo, el naranja, hasta el violeta. Fíjense que este es el mismo espectro que habíamos charlado cuando vimos el rango. ¿Qué es lo que está sucediendo? La luz se descompone justamente al pasar por el prisma. ¿Sí? Hay un cambio de medio, hay un cambio de velocidades, y acá adentro sucede algo que ahora vamos a comentar. Recordemos que cuando la luz, la radiación, cambia de medio, la frecuencia se mantiene, pero cambia la longitud de onda en el medio y cambia la velocidad. ¿Sí?
Al cambiar la velocidad, cambia la velocidad de propagación, es decir, que depende de la longitud de onda, ¿sí?, de cada uno de estos colores, por así decirlo, va a ser la velocidad a la cual lleguen a salir del prisma. Y eso va a generar desviaciones dentro del prisma, ¿sí? Mientras mayor sea esa longitud de onda, ¿sí?, es decir, menor frecuencia tenga antes de entrar, ¿sí?, o menor frecuencia tenga ese color particularmente, menor será la desviación que produce dentro del espectro, dentro del prisma, ¿sí? Y por tanto saldrán en distintos lugares, ¿sí? Se desviarán al entrar acá, cambiarán las velocidades y por tanto saldrán en distintos lugares y por eso se abre o se descompone el espectro luminoso, una luz blanca, al pasar por el prisma. Generalmente igual en ejercicios no vamos a trabajar con esto, sino que vamos a trabajar con un haz de luz, ¿sí?, de una sola longitud de onda que entra y vamos a ver qué es lo que le sucede dentro del prisma a ese haz luminoso de una sola longitud de onda. Si vamos a asumir que es una sola longitud de onda, una sola linecita de radiación que entra y vamos a ver cómo se desvía. Acá tenemos un prisma, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos ángulos, pero es cuestión de acostumbrarnos a leerlos y a analizarlos. Siempre al entrar, fíjense que acá tendríamos la normal respecto al prisma, sí, la normal siempre es perpendicular a la cara. Si acá se ve un poquitito torcida, pero esto debería ser perpendicular a la cara del prisma y por tanto acá debería haber un ángulo de 90 grados. El ángulo de incidencia, ¿sí?, siempre es el ángulo con el cual entra el haz luminoso o entra la radiación respecto de esa normal, ¿sí? El ángulo de refracción es aquel con el cual sale, ¿sí? Entonces, si esta es la normal, este es el ángulo de incidencia y este que está acá es el ángulo de refracción. Como siempre, cumplen con la ley de Snell. N1, es decir, n en este medio por el ángulo de incidencia, tiene que ser igual a n2, es decir, n dentro del prisma, por el ángulo de refracción que tenemos acá. Este es el normal de un lado y este es el normal de otro lado, así que este es el ángulo de las que sale. ¿Sí? Bien. Bien, antes de continuar y que entren en pánico y me pregunten dónde está esto, porque en el apunte lo tiene en otro orden, esto está aproximadamente en la hoja 33 del apunte, ¿sí?, a donde les habla de prisma. Así que vamos al apunte y vamos a anotar algunas pequeñas cositas, ¿sí? Bien, como dijimos, se cumple la ley de Snell. Este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de refracción. Esto que está acá arriba, ¿sí?, que parece una W, pero no es una W, es lo que se conoce como ángulo de refringencia del prisma. Es el ángulo que posee el prisma por naturaleza, con el cual se ha construido para generar una desviación de la luz, ¿sí? Lo que tenemos acá, E, ¿sí?, respecto a la normal de esta cara, esta E, es el ángulo de emergencia con el cual sale la luz. Y fíjense que el ángulo entró así, salió así, y una desviación desde este ángulo que está acá hasta el ángulo con el que salió, hay una desviación. Y eso grandote que está acá, delta, es lo que se conoce como ángulo de desviación, justamente, de la luz, ¿sí?, o de esta onda que entró y salió. Bien, dentro hay una serie de relaciones entre estos angulitos que hay que conocer, por supuesto. Una de ellas es que siempre el ángulo de refringencia, ¿sí?, es igual al ángulo de refracción más este que está acá y prima pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, eso se puede ver acá abajo. Fíjense que este W, que es el mismo que está acá arriba, este W que está acá, suma 180 grados con el ángulo acá interno, ¿sí? Y a su vez, este ángulo acá interno suma 180 grados con este y este. Entonces, si este más este suman 180 grados, y a su vez este más este suman 180 grados, es porque este angulito más este angulito tienen que ser iguales a W, ¿sí? Y ese que está acá es el mismo que tenemos aquí arriba. Este prisma está un poquito formado, pero si lo comparan con el que tienen en el apunte, está un poquitito más derecho, un poquitito más perpendiculares las normales acá al entrar en las caras, ¿sí?
Bien, eso para que lo tengan de modelos y de orientación. Otra cosa que se cumple si nosotros miramos el prisma de este lado es que este que está acá, ¿por qué se lo llama I'? Porque este que viene acá, dentro del prisma, sería el ángulo de incidencia para pasar de este medio al de afuera. Y este E sería el ángulo de emergencia, justamente. Entonces, acá también se cumple la ley de Snell. N del medio interno, que sería el N2 que llamamos recién, por este ángulo de incidencia, va a ser igual al N1, que es el N1 de acá afuera, del medio, digamos, por el ángulo de emergencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas relaciones básicas que se cumplen dentro del prisma, se cumplen para todo prisma. W nuevamente es el ángulo que se conoce como ángulo de refringencia o el ángulo característico justamente de este prisma. Bien, la desviación que sufre esta D, ¿sí?, que se puede trasladar acá, fíjense que este ángulo suma 180 con este de acá adentro. Y este de acá adentro suma 180 con este y este. ¿Sí? Entonces, si este más este tiene que dar 180 y este más este da 180, es porque el de acá afuera es exactamente igual a este más este. ¿Sí? Ese de acá afuera justamente es el ángulo de desviación. El ángulo de desviación entonces es igual a I menos R más E menos I. ¿Sí? R más I', dijimos que es el ángulo de refringencia, W. Entonces, si el ángulo de desviación es I más E menos R menos I', es como decir que es I más E menos, paréntesis, R más I'. Y R más I' es justamente el ángulo de refringencia. Y por eso así se calcula lo que sería el ángulo de desviación. La desviación mínima se va a producir cuando el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de emergencia. Ahí va a ser la desviación mínima. Ahora, si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia, N1 por seno de I va a ser igual a N1 por seno de E, porque son los ángulos iguales. Y si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Por tanto, el ángulo de refracción aquí tiene que ser igual al ángulo de incidencia interno, que sería I'. ¿Sí? Este se lo puede considerar como el ángulo de incidencia externo y este como el ángulo de incidencia interno. Lo cual trae una conclusión bastante interesante que podemos ver en el apunte y que sería la siguiente. A ver si puedo pasar al apunte. Bien, ahí nos trasladamos acá para ver el tema del ángulo, de la desviación mínima. ¿Sí? Nosotros habíamos trabajado con el prisma y vimos que en el prisma tenemos el ángulo de desviación, tenemos el ángulo de refringencia de aquí arriba, ¿sí? Llegamos a que el ángulo de desviación era este justamente que tenemos aquí, y tenemos acá la relación por ley de Snell, ¿sí? N, que es el índice aquí adentro, es igual a seno de I sobre el seno de R, considerando que N acá afuera, el índice de refracción aquí afuera, que es el medio, es 1 porque es el aire, o también N es igual al seno del ángulo de emergencia sobre el seno del ángulo de incidencia interno. Bien, en base a estas reglitas, ahora vamos a analizar el tema del índice de refracción de la mínima desviación, ¿sí? En la cual I es igual a E, como dijimos recién, y por tanto R es igual a I', ¿sí? El ángulo de refracción interna es igual al índice de incidencia interna. ¿Qué es lo que va a pasar? Si miramos esta formulita, E e I son iguales. Por lo tanto, como estos dos son iguales, es lo mismo que decir que la desviación mínima es igual a 2 veces I menos W. ¿Sí? Despejando de acá, la I, esta W pasa sumando, el 2 pasa dividiendo, y me queda que el ángulo de incidencia es igual a la desviación mínima, por supuesto, más
W sobre 2. ¿Sí? W es una constante del prisma. Bien, por otro lado, como dijimos que R es igual a I, ¿sí? Y W es R más I', si todos son iguales, W es igual a 2 veces R. Y por lo tanto, R es igual a W sobre 2. ¿Sí? En realidad no es W, yo le digo W, pero en realidad es un omega. ¿Sí? El ángulo de refringencia, pero es más fácil decirle W. R es igual a W sobre 2. Y si volvemos aquí a la ley de Snell, en la cual N es igual a I al seno de I sobre el seno de R, podemos utilizar esta formulita, ¿sí? Para encontrar lo que sería la desviación mínima delta. ¿Es fácil despejarla? No tanto, pero como W es una constante del prisma, podemos conocer la desviación mínima que se va a producir en este prisma. ¿Sí? Fíjense, seno de I sobre seno de R. I es igual a delta, desviación mínima, más W sobre 2. Ahí está. R es igual a W sobre 2. Si conocemos el índice de refracción en el prisma, que es de vidrio generalmente, lo conocemos, W lo conocemos porque es el W con el cual hemos creado el prisma, pasamos el seno de W sobre 2 multiplicando para acá. Luego al resultado le aplicamos el arco seno y vamos a obtener un numerito igualado a delta más W sobre 2. Luego el 2 lo pasamos multiplicando, luego la W lo pasamos restando y obtenemos la desviación mínima que podemos encontrar en un prisma con el ángulo de refringencia W igual a tanto y N igual a tanto. ¿Sí? Es la forma en que podremos resolver un problema de ese estilo. Ahora volvemos a la presentación. Bien, ahora que ya charlamos sobre la desviación mínima, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito acá sobre resolución de lo que sería un prisma. Me dice que tenemos un prisma con ángulo de refringencia de 52 grados, este sería el W. Me dice que el ángulo de incidencia en el prisma es de 45 grados, el índice de refracción del prisma, del material, es 1,38, y me pide calcular el ángulo de emergencia y el ángulo de desviación. ¿Sí? Bien, recordemos que el ángulo de desviación es igual a E de emergencia más I, que es el ángulo de incidencia, menos W, que es el ángulo de refringencia. Es decir, que podemos utilizar estos datitos para armar una especie de sistema de ecuaciones y encontrar los datos que nos están faltando. ¿Sí? Por un lado tenemos esta formulita, ¿sí? Por otro lado sabemos que W es igual a I' más E, ¿sí? Perdón, W es igual a I' más R, justamente lo tenemos acá abajo. Tenemos la ley de Snell, tenemos esta relación, y con eso debemos trabajar para encontrar lo que nos está pidiendo. Ángulo de emergencia y ángulo de desviación. Acá están los dos, ¿sí? Si encontramos el de emergencia, automáticamente vamos a encontrar ángulo de desviación. Vamos a ver qué podemos encontrar. Por un lado, fíjense que acá tenemos el seno de 45 sobre el seno de R, es decir, ángulo de incidencia sobre el ángulo de refracción interna, es igual a N, lo conocemos, y también sabemos que el seno del ángulo de emergencia sobre el seno del ángulo de incidencia interna es 1,38. Acá, de estos dos conocemos un dato y podemos igualarlo a esto. Entonces podemos decir que el seno de 45 sobre el seno de R es igual a 1,38 y de esta manera averiguamos R. ¿Por qué querríamos averiguar R? ¿Sí? Fíjense, este seno de R lo pasamos multiplicando, 1,38 dividiendo, nos queda que el seno de 45 sobre 1,38 es igual al seno de R. Este seno lo pasamos como arcoseno y obtenemos R, el ángulo de refracción interna. ¿Por qué querríamos conocer el ángulo de refracción interna? Porque como dijimos recién, el ángulo de refringencia es igual a R más I. Si conocemos W y conocemos R, podemos despejar el ángulo de incidencia interna. 52 menos 30,82 nos va a dar el ángulo de incidencia interna. ¿Y por qué querríamos conocer el ángulo de incidencia interna? Porque ahora en este pedacito de la fórmula
seno de E sobre seno de incidencia interna es igual a 1,38, si conocemos este angulito, podemos despejar el ángulo de emergencia. Entonces, seno del ángulo de emergencia sobre el seno del ángulo de incidencia interna, que lo acabamos de calcular, es igual a 1,38. Si esto lo paso multiplicando, puedo obtener el seno del ángulo de emergencia, paso el seno como arcoseno y obtengo el ángulo de emergencia. Y ahora sí, el ángulo de emergencia lo reemplazo aquí, obtengo el ángulo de emergencia más 45 menos 52 y eso me da el ángulo de desviación que me estaban pidiendo. Fíjense cómo con estas tres ecuaciones, ¿sí? La que surge de la ley de Snell, la del ángulo de desviación y la del ángulo de refringencia, ¿sí? Con esas tres ecuacioncitas yo puedo trabajar con los datos que me den para resolver un problema de prisma. ¿Sí? Tengo que saberme estas y tengo que saberme las de el ángulo mínimo. ¿Sí? Perdón, la desviación mínima. ¿Sí? O cómo llegar a la desviación mínima o por lo menos la formulita. Bien, continuamos y ahora vamos a uno de los temas que es netamente gráfico casi, que es el tema de espejos. Tenemos espejos planos, espejos cóncavos y espejos del tipo convexo. En función de cómo sea el espejo, es cómo va a ser la imagen reflejada en el mismo. Recordemos que nosotros no podemos ver a través de un espejo, pero sí vemos un reflejo. ¿Sí? La imagen reflejada va a depender de su forma. Bien, veamos cómo sería un espejo plano. En un espejo plano, ¿sí? Lo que sucede es que este es el objeto que estamos viendo acá. ¿Sí? Todo lo que llega aquí, si la luz que pasa por este objeto, los rayos de luz que pasan por el objeto, se reflejan, ¿sí? Pero el objeto nosotros no lo vemos acá afuera como salido del espejo, nosotros lo vemos allá dentro del espejo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vemos es lo que sería la continuación de ese rayo hacia adentro del espejo. Lo que tiene es que la imagen se forma a igual distancia que el objeto original y a igual tamaño porque el espejo es plano. Cualquier rayo que nosotros hagamos pasar de luz por este objeto, por ejemplo en este vértice, lo llevamos con ese ángulo hasta el vidrio del espejo, lo reflejamos, es decir, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, y si nosotros continuamos esa recta, ¿sí? Esta distancia igual a esta distancia, o mejor dicho, esta distancia igual a esta distancia, que sería lo mismo, vamos a encontrar el punto P dentro del espejo, es decir, del objeto formado dentro del espejo, que es lo que nosotros estamos viendo. Pero fíjense que justamente ahora está despejado. Si esta era mi mano derecha, cuando lo veo dentro del espejo es mi mano izquierda. ¿Sí? Bien, esto que está acá, M, viene a ser el aumento. ¿Sí? Como en este caso de los espejos planos, la imagen, ¿sí? Esto que está acá, H, es la altura o el tamaño de la imagen. H sin el prima es la altura del objeto real. Si la altura o el tamaño de la imagen es igual a la altura de la imagen real, el aumento viene a ser nada, viene a ser 1. Porque el tamaño de la imagen dentro del espejo, ¿sí? Es igual a la imagen fuera del espejo. Como son iguales los tamaños, el aumento es 1. ¿Sí? Vamos a ver que este aumento también guarda relación con las distancias que hay entre el objeto real y el espejo y el objeto reflejado. ¿Sí? Si el aumento es 1, la relación entre las distancias también es 1 y por tanto la distancia S', que es la distancia entre el espejo y el objeto reflejado, es igual a la distancia entre el objeto real y el espejo S. ¿Sí? Bien, acá podrían ver un ejemplo de este tipo de espejos planos. Fíjense que tienen el mismo tamaño, la distancia hacia adentro es la misma distancia que hacia afuera, ¿sí? Y lo único que tiene es que ha cambiado como que se ha reflejado izquierda-derecha, derecha-izquierda. Los espejos esféricos pueden ser cóncavos o pueden ser convexos y en función de eso tendremos las características de lo que sería el espejo, ¿sí? Si este es el espejo, ¿sí? Fíjense que tiene una forma como circular. El centro del espejo estaría acá, que sería el centro de lo que sería el círculo.
Debería estar un poquito para acá, si no está un poco deformado. Si yo acá pusiera mi compás, acá trazaría el círculo que seguiría el espejo. Ese es el centro del circulito, ¿sí? Que estaría ahí. A una distancia media entre el centro y el espejo se encuentra el foco, ¿sí? Y el foco es un punto muy importante para poder interpretar dibujos de espejos cóncavos y convexos. Cuando el espejo es cóncavo, fíjense que cualquier haz de luz que venga paralela, ¿sí?, a este centro, a este eje, cualquier haz de luz que entre así paralela, sale despedida por el foco. Y a su vez, cualquier haz de luz que entre por el foco sale despedida de forma paralela. En un espejo convexo, el foco está del otro lado de lo que sería el espejo, estaría como dentro del espejo. De este lado vienen los haces de luz, ¿sí? Entran, si acá tengo el foco, hago como una especie de continuación aquí, del foco hasta el punto donde está llegando la luz, y puedo ver hacia dónde sale despedida la luz, ¿sí? Este es el haz de luz entrante y este es el haz de luz saliente. Entonces, entra paralela, me dirijo al foco, uno el foco con el lugar a donde tocó la luz, el objeto convexo, el espejo convexo, y si hago esa continuación puedo ver hacia dónde sale despedida, ¿sí? De tal manera que un haz de luz también que viene entrando en dirección al foco, sale despedida en forma paralela a este eje. Fórmulas principales. Una fórmula, ¿sí?, acá, lo que me relaciona es, ¿cómo se llama?, el foco, ¿sí?, la distancia hasta el foco, con la distancia que hay entre el espejo, ¿sí?, el marquito del espejo, con el objeto real, ¿sí?, el objeto que estoy teniendo en la mano o el objeto que estoy analizando, y S' es la distancia entre el espejo y el objeto reflejado. El foco siempre es igual a la mitad de la distancia entre el espejo y ese centro de curvatura, C, que es justamente el radio. Fíjense un temita ahí. C, la distancia entre el espejo y C, justamente es el radio de este círculo. Entonces, C es el centro de curvatura. Esta distancia de acá a acá es el radio de curvatura, ¿sí? Y la mitad del radio de curvatura es el foco. La distancia entre el espejo y el objeto real que esté reflejando, que va a estar de este lado, es S. Y la distancia entre el espejo y el objeto reflejado, digamos el reflejo, va a ser S'. Esta formulita es la principal para resolución de espejos, ¿sí? Esta también hay que tenerla muy en cuenta para encontrar el foco cuando nos den el radio de curvatura, o la distancia entre el espejo y el centro de curvatura, que es lo mismo. Y luego tenemos esta, que es el aumento. El aumento siempre es igual al tamaño del objeto reflejado sobre el tamaño del objeto real, o también es igual a menos distancia entre el espejo y el objeto reflejado sobre distancia entre el espejo y el objeto real. ¿Por qué acá hay un negativo?, se preguntarán ustedes. Bien, porque hay una convención de signos para el tema de las distancias, ¿sí? Lo que está del lado, por así decirlo, nuestro del espejo, ¿sí? Fíjense, si este es un espejo cóncavo, todo lo que está del lado acá donde entra la luz, que tenemos los objetos reales, ¿sí?, es el lado real. Todo lo que está dentro del espejo es el lado virtual. Los espejos convexos, este es el lado real y este es el lado virtual. Fíjense que en los convexos el foco se encuentra dentro del espejo, o sea, del lado virtual, mientras que en los cóncavos se encuentra en el lado real. Todas las distancias que estén del lado virtual se consideran negativas, ¿sí? Entonces, si el foco está al lado virtual, se considera que la distancia entre el espejo y el foco es negativa porque está para el otro lado. Lo mismo si el objeto se encuentra dentro del espejo o si la imagen es virtual, se encuentra dentro del espejo, ¿sí? Si está al lado real, como el foco en espejos cóncavos o cualquier objeto o imagen que se forme de nuestro lado, del lado real, ¿sí?, va a ser positiva esa distancia. Se considera como regla de signos. Entonces, si m, el aumento,
es positivo, ¿sí? Yo hago esta formulita acá y me queda positivo, la imagen me queda derecha, ¿sí? Es decir, yo me veo y me veo parado del otro lado. Yo estoy parado acá, me veo parado en la imagen. Si M me llega a dar negativo, es porque la imagen va a estar invertida. Es decir, yo me veo en el espejo, pero me veo de cabeza. ¿Sí? Bien, eso depende de dónde está el foco, ¿sí? Y las distancias entre los objetos, por supuesto. Un objeto, ¿sí? Fíjense, acá está el espejo cóncavo. Un objeto que está ubicado lejos de ese espejo, pasando el foco, pasando el centro de curvatura, más acá, ¿sí? Es decir, que la distancia entre el objeto real es mayor al radio, es decir, mayor al centro de curvatura, ¿qué es lo que va a pasar? Los rayos que vienen paralelos dijimos que pasan por el foco. Los rayos que pasan por el foco salen paralelos. Si nosotros hacemos pasar un rayo de luz por un punto de ese objeto y luego otro, y después vemos a dónde se juntan, voy a encontrar ese mismo punto del objeto. ¿Sí? Y ahí entonces puedo encontrar la imagen. Si este es el objeto, hago pasar dos rayos por aquí y donde se vuelvan a cruzar esos dos rayos, tengo la imagen de este lado. Fíjense que el objeto y la imagen se encuentran del lado real, ninguno está del otro lado del espejo. ¿Sí? Entonces, la distancia entre el espejo y la imagen va a ser positiva, la distancia entre el espejo y el objeto también va a ser positiva, y por tanto cuando calcule m, si ambas distancias son positivas, m me va a quedar negativo, ¿sí? Por ahí hay que me cambie el signo. Y eso es porque justamente la imagen se encuentra invertida. ¿Sí? En estos casos, que la imagen está invertida y está más cerca que el objeto, ¿sí? Al calcular m, ¿sí? La imagen del objeto es más chiquita que la imagen pero la distancia hacia el objeto es más chiquita que la distancia real, m me queda más pequeño que 1. Va a ser más pequeño que 1, entonces la imagen va a estar invertida porque me da negativo m, y a su vez por ser m menor que 1 quiere decir que se ha achicado la imagen. ¿Sí? Esto muchas veces nos hacen preguntas teóricas de cómo va a ser la imagen en función de dónde se encuentra el objeto, y sí o sí tengo que hacer el dibujito y hacer estos rayitos para ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bien, entonces la imagen va a ser más pequeña, va a estar invertida y como podemos ver, la imagen se encuentra del lado real entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está ubicado en el centro de curvatura, es decir, la distancia entre el espejo y el centro es lo mismo que la distancia entre el centro y el objeto, fíjense que al pasar un rayo paralelo pasa por el foco, al pasar un rayo por el foco sale paralelo y se juntan justamente acá a la misma distancia. ¿Qué es lo que sucede? Ambas distancias, de acá el objeto y de ahí a la imagen, son positivas porque estamos del lado real todo. Por tanto, nuevamente la imagen me queda m invertida, ¿sí? Pero en este caso, las distancias a la imagen y al objeto son iguales y por tanto m va a ser igual a menos 1, ¿sí? Menos porque está invertida y 1 porque tienen exactamente el mismo tamaño y la imagen se va a encontrar también en el centro de curvatura. Si el objeto está entre el foco y el centro de curvatura en este tipo de espejos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el objeto va a estar también del lado real, la imagen, ¿sí? Pero va a estar más lejos y va a ser más grande e invertida. ¿Por qué invertida? Porque nuevamente se encuentra del lado real, por así decirlo, ¿sí? Fíjense cómo los rayos siempre la misma idea. Uno paralelo que sale por el foco, uno por el foco que sale paralelo. Y fíjense que se cruzan acá, en ese punto de acá. Al unir el punto donde se cruzan con este eje, encuentro el tamaño de la imagen. Y puedo ver que es más grande, puedo ver que es invertida porque está para abajo, ¿sí? Y que está más lejos. Bien, la idea es la misma y podemos ver ahora que S' es más grande que S y por tanto M me va a dar mayor que 1 y por eso es más grande. Podemos ver que se encuentra más allá del centro de curvatura, ¿sí? Entonces podemos decir que S' es más grande que C, más grande que el centro de curvatura. Y esto pasa siempre que el objeto real esté entre el centro de curvatura y el foco. Siempre la imagen va a ser invertida, va a ser más grande, va a ser una imagen del lado real, no virtual, y va a estar más alejada del centro de curvatura.
Si el objeto se encuentra en el foco en este tipo de espejos cóncavos, ¿sí? Fíjense que al trazar una línea recta, pasa por el foco. ¿Y qué pasa? Ahora ya no podemos trazar una que pase por el foco porque el foco lo tenemos abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazar una línea que pase entre el objeto y el vértice. ¿Sí? Esto que está acá, el punto en el cual se une el espejo con el eje, se llama vértice. Un rayo lumínico que entre acá en el vértice sale reflejado con el mismo ángulo que entró. ¿Sí? Entonces lo hago entrar ahí y lo hago salir con el mismo ángulo. ¿Qué sucede? Que este rayo saliente y este rayo saliente de acá nunca se tocan en un punto. Si no se cortan en ningún punto, lo que sucede es que la imagen no se va a formar. ¿Sí? Porque no os pasó como en el caso anterior que los rayos se tocaban en un punto acá abajo. Fíjense, el que entra paralelo pasa por ahí, este sale paralelo, se corta en un punto, se forma la imagen. Como este rayo y el que pasa por el vértice no se corta en ningún punto, no hay imagen. Entonces, si hay un objeto ubicado en el foco, no voy a generar imagen. No lo voy a ver, va a estar invisible. ¿Sí? Un objeto que está ubicado entre el foco y el vértice, ¿sí? Y este puntito acá que dijimos justamente se llama vértice, es decir, que la distancia S, que es la distancia real, ¿sí? Es más chiquita que la distancia que hay entre el espejo y el foco, lo que estamos representando acá. ¿Sí? Fíjense que podemos trazar dos rectas. Una sería la que viene derecha, ¿sí? Y sale hacia fuera, ¿sí? Hacia el foco. La otra, que es la que pasaría por el foco, o sea que yo tengo que arrancar por el foco y saldría derecha. De este lado me dirían, no se forma imagen porque no se juntan nunca las rectas, ¿sí? Esta y esta no se tocan nunca. Pero ¿qué pasa? Si yo continúo esas rectas, ¿sí? Yo continúo, acá viene la recta, que se va al foco, yo la continúo hacia adentro del espejo y luego hago lo mismo con la otra. Fíjense, la que pasa por el foco sale paralela, la continúo para adentro, ¿sí? Continúo S y S. Voy a encontrar que se corta en un punto dentro del espejo, ¿sí? Aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora, S', es decir, la distancia entre el espejo y la imagen, es negativa porque está al lado virtual. Como S' es negativa y S es positiva, M me queda ahora positivo. Recordemos que M es menos S' sobre S. ¿Sí? Perdón, menos S sobre S'. Ahora sí. ¿Sí? Menos S sobre S'. Pero bueno, el negativo está. Como una de ellas es negativa, me queda positiva M. Por tanto, va a ser una imagen que no está invertida. ¿Sí? Una imagen se le dice derecha, ¿sí? Porque no está invertida ahora la imagen. Es de mayor tamaño porque justamente la distancia hasta el objeto es más grande que la distancia hasta ¿cómo se llama? El reflejo, la imagen. Entonces m es mayor que 1. Entonces un objeto virtual, porque está del otro lado del espejo, es un objeto derecho, perdón, la imagen es virtual, la imagen es derecha y es de mayor tamaño. Siempre. ¿Sí? Siempre que el objeto esté entre el vértice y el foco, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Acá tienen que aprender a jugar con las lineecitas y cómo hacerlas. Vamos a hablar ahora de un espejo, vamos a ver un ejemplo, en realidad un espejo cóncavo. ¿Sí? Fíjense que según esté ubicado, pueden encontrarlo. Acá estaría entre el foco y el vértice. ¿Sí? Este es un espejo más o menos cóncavo. Fíjense que se ve más cerquita. ¿Sí? Esta distancia es más grande que esta. Y se ve más grande, pero se ve derecho. En otros casos, fíjense, la imagen es invertida. Si está un poquito más alejado, ¿sí? Este es el espejo cóncavo y la persona se ve totalmente al revés. Esto mismo pasa si ustedes se miran en una cuchara. Obviamente se ve un poco difuminada la imagen, pero mírense en una cuchara y se van a ver que están al revés. ¿Sí? Bien, un ejemplo de espejo cóncavo y cómo resolverlo. Tenemos un espejo cóncavo con distancia focal, es decir, distancia hacia el foco de 4 centímetros. ¿Sí? Y nos pide determinar el radio de curvatura y la distancia imagen de un objeto que está situado a 2 centímetros. Bien, acá tenemos el objeto. Si el foco es 4 centímetros, R, que es el radio de curvatura o el centro de curvatura, se encuentra al doble del foco, es decir, va a ser 2 por 4, 8 centímetros. Listo.
Ahora, tenemos el foco, sabemos S, que es la distancia entre el espejo y el objeto, y nos pide S'. Como en este caso, S', ¿sí?, está entre el foco y el vértice, ¿sí? S' va a estar del otro lado, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que S' nos va a dar negativo, nos tiene que dar negativo, si no algo está mal, ¿sí? Entonces esa distancia nos va a quedar negativa, por dónde está ubicado y cómo son los rayos. F está al lado real, así que es positiva. S está al lado real, así que es positiva. Vamos a hacer el despeje. Este 1/2 lo pasamos restando. 1/4 menos 1/2 me da 1/4 negativo, ¿sí? Y eso es igual a 1 sobre S. 1 sobre S es igual a menos 1/4. Ahora, esta S paso multiplicando, este 4 lo paso multiplicando, después paso el signo negativo, me queda 4 centímetros por 1 es igual a menos 1 por S. En menos lo paso para allá, me queda que S es igual a menos 4 centímetros. Fíjense, queda negativa, pero no es porque las distancias sean negativas, sino por convención de signos. Queda negativo porque está del lado virtual, está dentro del espejo. Entonces se dice que está dentro del espejo la imagen a 4 centímetros de distancia. Bien, vamos ahora a espejos convexos, ¿sí? El objeto real, ese, ¿sí?, se encuentra del lado real justamente. La distancia focal es negativa porque ahora el foco se encuentra dentro del espejo convexo, ¿sí? En este tipo de espejos siempre la imagen va a ser virtual, siempre se encuentran acá adentro los puntos, siempre va a ser derecha, ¿sí?, siempre va a estar como paradito, y siempre va a ser de menor tamaño. ¿Por qué? Porque no importa dónde esté el objeto, el foco siempre está dentro del espejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra un rayo paralelo, va a querer ir a parar al foco. Y lo que nosotros vemos sería su reflexión que se va para allá. Y otro rayo que tomamos en cuenta para este tipo de espejos convexos es el rayo que pasa por el objeto y por el vértice. Cualquier rayo que pase por el vértice sale reflejado con el mismo ángulo, también en este tipo de espejos. Entonces, entra el vértice y sale con el mismo ángulo que entró. Y cuando yo continúe esta recta hacia adentro, porque la imagen está acá adentro, ¿sí?, se corta esta que pasa por el foco con esta que era la que salía del vértice. Este ángulo es exactamente igual a este. Y ahí donde se cruza se forma la imagen, que siempre, siempre, siempre se encuentra entre el vértice y el foco, siempre es más pequeña, siempre es derecha y siempre es virtual. ¿Sí? Bien, por ejemplo, los de los autos. ¿Sí? Siempre el objeto se ve un poquito más pequeño, ¿sí?, de lo que debería. Bien, un objeto, por ejemplo, se coloca a 12 centímetros de un espejo convexo, tenemos S, ¿sí? Tiene 8 centímetros de distancia focal, es decir, de distancia entre el vértice y el foco es 8 centímetros, la ponemos negativa porque está del lado virtual. Me pregunta cuál es la posición de la imagen, S'. Usamos la formulita. 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. S es positiva, 12 centímetros, no hay problema. Distancia focal es negativa, menos 8. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto lo pasamos restando, me queda menos 1/8 menos 1 sobre 12. ¿Sí? Se terminan sumando. Menos 1/8 menos 1 sobre 12 es igual a 1 sobre S. Resuelvo el problemita, ¿sí? Después lo que puedo hacer es invertir los dos resultados, ¿sí? Invierto 1 sobre S, invierto 24 sobre S menos 5, ¿sí? Y llego al valor de S. Y si no, como recién, paso a la S multiplicando para acá, el 24 multiplicando, el menos 5 dividiendo y no hay problema, ¿sí? Pero lo importante es que llego a menos 4,8 centímetros, quiere decir que la distancia entre el vértice y la imagen va a ser menos 4,8 centímetros. Va a ser 4,8 centímetros, ¿sí? Y va a estar del lado virtual. Bien, vamos ahora a trabajar con lo que sería lentes. Las fórmulas de lentes son exactamente las mismas. 1 sobre foco es igual a 1 sobre la distancia entre el lente y el objeto real, más 1 sobre la distancia entre el lente y la imagen. Foco sigue siendo igual.
el aumento sigue siendo el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, y sigue siendo igual a menos la distancia entre el lente y la imagen sobre la distancia entre el lente y el objeto. Hay un pequeño cambio con la convención de signos. Siempre la distancia entre el lente y el objeto es positiva. S siempre va a ser positivo. El foco. El foco principal de un lente convergente, ¿sí?, donde convergen los rayos de luz, es positivo. Y las distancias que haya hacia ese lado se consideran positivas y reales. Mientras que en un lente divergente, el foco principal se encuentra en el lado que se considera virtual o negativo, y las distancias de imágenes hacia ese lado se consideran negativas. De vuelta, las distancias hacia el objeto real siempre positivo en lentes. Las que cambian son las distancias hacia la imagen, que pueden ser reales o virtuales, dependiendo de si están o no del lado del foco correspondiente. Y el foco, el principal en lentes divergentes, está del lado negativo, y el convergente es el foco principal, que se considera positivo. En función de dónde está el foco ese que se forma, es el lado positivo o el negativo, y en función de eso las imágenes serán reales o virtuales. Por supuesto, en función de esto, la imagen será derecha o invertida en función del signo con el cual quede M. Lentes convergentes son aquellos en los cuales entran los haces de luz y convergen, se juntan en un puntito. Pueden ser forma biconvexa, plano convexa o menisco convexa, que es convexa con una curvatura que acompaña a ese convexo, ese menisco. Divergentes, cuando entran los rayos y divergen cada uno para su lado. Puede ser bicóncavo, plano cóncavo o cóncavo con un menisco, es decir, menisco cóncavo. Este menisco es una curvatura que acompaña a la concavidad. Los numeritos no le presten mucha atención de momento, pero básicamente el 0 es para el plano, los negativos para concavidades y los positivos para convexo. En los lentes convergentes, como dijimos, el foco se encuentra al lado que consideramos positivo para imágenes, ¿sí? Es decir, que acá vienen los rayos de luz, a donde se juntan, ese es el foco principal prácticamente, y la imagen puede ser real, estar de este lado, o virtual, según dónde se ubique el objeto. Los lentes divergentes, ¿sí?, el foco principal no se ubica del lado en el cual ingresan los rayos de luz. Se ubica de este lado del foco principal y ese es el lado que se considera negativo virtual. Acá hay unos ejemplos de lentes convergentes, ¿sí? Fíjense acá, podemos ver del otro lado, se ven las letras. Y acá hay un lente convergente y se ve el foco, pero se puede ver que está invertida la imagen, ¿sí? Es decir, que depende en dónde esté, podemos ver la imagen derecha o la podemos ver invertida. Vamos a ver entonces casos de lentes convergentes. Si el objeto está más allá del centro de curvatura, fíjense que hay dos centros de curvatura y dos focos. ¿Por qué? Bien, acá está el lente convergente, supónganse que es bicóncavo. Tengo cóncavo acá, perdón, biconvexo. Convexo acá, convexo del lado izquierdo también. El convexo de este lado tenemos el foco acá y el centro de curvatura de esta curvatura de este lado. Este sería el foco principal, es decir, sería el lado positivo. Mientras que el convexo de este lado tiene foco y centro de curvatura. Acá está el objeto. Tengo un rayo que entra derecho y sale por el foco del otro lado. Tengo un rayo que entra por el foco y sale derecho del lente. Excelente. Bueno, donde se juntan está la imagen. La distancia hasta el objeto siempre es positiva. La distancia hasta la imagen en este caso es positiva porque está al mismo lado que el foco. Y por tanto, la imagen es invertida. Recordemos que M es igual a menos S' sobre S. Como ambas son positivas, la imagen está invertida. Como esta distancia es más chiquita que esta, se encuentra de menor tamaño y se encuentra ubicada entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está ubicado en el centro de curvatura, lo que sucede es que entra una derecha, pasa por el foco, viene para acá, entra una por el foco, sale derecha y las distancias son exactamente iguales. Se encuentra una imagen invertida, esta distancia es positiva, así que la imagen es invertida, es de exactamente el mismo tamaño porque tienen las mismas distancias,
y por tanto tienen las mismas alturas. El objeto se encuentra en el centro de curvatura y la imagen también. Bien, si el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? Entra a línea derecha, sale por el foco, entra a línea por el vértice ahora y sale derecho. Entra por el vértice, que está un poco torcida. Entra al vértice y sale derechito, derechito, derechito. Se obtiene un objeto, perdón, una imagen más alejada, más allá del centro de curvatura, una imagen más grande, pero invertida. Si el objeto está ubicado en el foco, entra derecho, sale por el foco, entra por el vértice, sale derechita, y por tanto, como no se cortan, no hay imagen. Si el objeto está ubicado entre el foco y el vértice, entra derecho, sale por el foco, entra derecho, sale derecho, y me van a decir, pero no se cortan nunca, de este lado. Pero del otro sí. Hacemos las conexiones hacia el lado contrario y podemos ver que la imagen se encuentra no del lado del foco principal, sino del otro, al mismo lado que el objeto, obteniéndose así una imagen virtual, ¿sí? Ahora, menos esta S me quedaría negativa, ¿sí? Por eso la imagen me queda derecha, porque esta S sería negativa, esta sería positiva, menos S' sobre S me quedaría menos por menos más, y sería una imagen derecha, ¿sí? No está invertida, esto está mal, es derecha, M es positivo, es sí de mayor tamaño porque S' es mayor que S, y se encuentra más allá del foco, ¿sí? Y muchas veces más allá del centro de curvatura, pero más allá del foco principalmente, ¿sí? Este es el objeto real y este es el objeto, perdón, esta es la imagen, ¿sí? Entonces acá cambian esto, cambienlo por una F, esto lo ponen positivo y esto lo ponen derecho, ¿sí? La imagen no es real en este caso, sino que la imagen justamente es lo que se considera virtual, porque está de este lado, mientras que el foco de este lente está acá, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta ese pequeño detalle. Más, también está acá, esto mal me acabo de dar cuenta, disculpen esto, porque el objeto no está entre el centro del foco, está entre el foco y el vértice. Este es el objeto, este que está acá es el objeto, y este que está acá es la imagen. De hecho, miren las heces, ¿sí? Bien, entonces todos esos cambios hay que hacerlo en esta diapositiva, tenerlo en cuenta, prestarle atención. Ejemplo de lente convergente. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, es convergente, distancia focal f, 10 centímetros, es positiva porque es convergente. Así que ya tenemos el foco positivo. Se coloca un objeto a 30 centímetros de la lente, también distancia positiva porque es la del objeto. Estamos en lentes. Construye un diagrama de rayos, encuentre la distancia de la imagen y describa cómo va a ser esa imagen. ¿Sí? Dice que los valores absolutos de los radios de curvatura en las superficies de la lente son iguales a R1, 20, R2, 5 centímetros respectivamente. ¿Sí? Bien. 1 sobre F sería 1 sobre 10. 1 sobre S sería 1 sobre 30. Este 1 sobre 30 tengo que pasar restando y me queda que 1 sobre S' es igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Me queda una S' positiva, lo cual tiene sentido porque la imagen está del lado del foco, justamente acá. Ahí puedo ver, ¿sí? Si acá está el objeto, acá está el foco, ¿sí? Puedo ver que la imagen me queda a 15 centímetros. ¿Por qué me dice el radio de estos pequeños radios? Para que pueda saber, digamos, fíjense que, bueno, acá hay un pequeño error con el diagramita, pero este foco, R1 debería decir acá 10 centímetros, no 20, solo 10. Este foco está a 10 centímetros del lente, mientras que el otro está a 5 centímetros. ¿Sí? En teoría. No, perdón, disculpen, claro, son centros, estos son los radios, está bien, estos son los focos. El radio 1, es decir, el radio de este lado acá, el centro está a 20 centímetros, por lo tanto el foco está a la mitad, 10 centímetros, excelente. El otro radio, es decir, el otro centro, está a 5 centímetros, por lo tanto el radio, el foco este está a 2,5 centímetros.
¿Sí? Acá hay 2,5 centímetros. No está muy a escala el dibujo, pero está. ¿Qué es lo importante acá? Que la imagen, como está a 15 centímetros, por supuesto está más allá incluso del centro de curvatura, está más allá del centro de curvatura, mientras que el objeto está más allá del centro de curvatura de la izquierda. ¿Sí? Fíjense que está a 30 centímetros y el centro está a 20 y el foco está a 10. Acá el centro de curvatura está a 5, el foco está a 2,5. ¿Sí? Y mucho más allá se encuentra a 15 centímetros la imagen por los datos que acabamos de obtener acá. ¿Sí? Tanto por los datos obtenidos como por el dibujo que está totalmente fuera de escala al lado derecho, podemos ver que la imagen va a ser invertida, va a ser más pequeña, ¿sí? Y va a ser real. M, al calcularlo, es menos S' sobre S, ¿sí? Menos S' es positivo porque está al lado real. S es positivo porque es la del objeto y siempre es positiva para lentes. Entonces, M, que es el aumento, queda negativo porque la imagen es invertida y es 0,5. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de la imagen va a ser 0,5 de la imagen real. Va a ser la mitad la imagen respecto del objeto real. Lentes divergentes. El objeto ahora me lo va a poner entre acá, entre el foco y el vértice. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No importa si lo pongo acá o lo pongo acá. Los rayos que entren derechos van a diverger con un ángulo tal que la continuación de ese rayo pase por el foco. Y los rayos que entren por el vértice entran y salen derechitos. ¿Sí? Otro rayo notable que puedo llegar a utilizar es el que pasa por el foco, pero acá el objeto me quedó demasiado grande. Si trato de pasar por el foco y por el objeto para después continuar ese rayo y sacarlo derechito, no voy a poder porque no me da el tamaño del espejo, no me da el dibujo. ¿Sí? Justamente porque estoy acá muy cerquita. Bien, esos rayos que generalmente utilizo, ahora que estamos acá, tanto para lentes como para espejos, los rayos principales, el que entra paralelo y sale por el foco, el que pasa por el foco y sale paralelo, y el que pasa por el vértice y que sale exactamente igual, son los que se consideran notables, los rayos notables, y son los principales que utilizo para conocer dónde va a estar y cómo va a ser la imagen. En el caso de lentes divergentes, siempre se utiliza esta técnica, uno derecho y uno que pase por el vértice. Se hacen las continuaciones, ¿sí? Y donde se corten acá, derecho se continúa junto con el del vértice. Acá donde se cortan está siempre la imagen. Recordemos que en lentes divergentes el foco principal es este es el lado virtual, este es el lado negativo. La distancia al objeto siempre es positiva, no importa si es divergente o convergente, ese siempre la pongo positiva. Pero ahora, como el foco es negativo y está de este lado, la imagen también está de este lado, es negativa a la distancia S' y va a ser virtual. ¿Sí? Podemos ver que el objeto va a ser derecho y podemos ver que el objeto siempre va a ser más pequeño. Entonces, la imagen en lentes divergentes siempre es virtual, siempre es derecha y siempre es de menor tamaño, ¿sí? Ubicado del lado acá de la incidencia, es decir, del mismo lado donde está el objeto. Ejemplo de lente divergente. ¿Sí? Fíjense que nos da la longitud focal, 10 centímetros. En este caso el foco es negativo porque es divergente. Fíjense que se pone menos 10. El objeto está a 30 centímetros. ¿Sí? Es decir que 1 sobre menos 10 es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre S'. El 1 sobre 30 lo paso restando. ¿Sí? Me queda negativo con negativo, se suman los valores absolutos y me queda un número negativo. Y cuando ese número negativo, el S' lo paso multiplicando y luego el número negativo lo paso dividiendo, me queda S negativa, 7,5 negativo. Es decir, que la imagen se encuentra de este lado, del lado del foco principal, del lado negativo. ¿Sí? Cuando nos pide el aumento, ¿sí? Este sería el diagramita, cuando nos pide el aumento es menos S' sobre S. Como S' es negativo, menos por menos más, y me termina quedando un aumento positivo. Sin embargo, que sea positivo solo quiere decir que la imagen es derecha, pero es 0,25.
quiere decir que la imagen es 0,25 del tamaño real del objeto. Recuerden que m también es h' sobre h. Quiere decir que h' sobre h es 0,25 y que h', es decir, la altura de la imagen, es 0,25 o un cuarto de la imagen del objeto real. ¿Sí? Bien. Acá tienen algunos usos de los lentes. Esto no lo tomen al 100%. Son como ejemplos de dónde pueden llegar a encontrar lentes. ¿Sí? Por ejemplo, acá la hipermiopía es un tema que la imagen se forma por detrás de la retina. ¿Sí? Obviamente es un problema de la vista. Y esto se corrige por medio de un lente convergente. Estos son usos que pueden encontrar de los lentes. ¿Sí? Colocamos un lente convergente, traemos la imagen de este lado de la retina, ¿sí? Sobre la retina, y ahí se corregiría la visión. Si la imagen está de este lado o está de este lado, no se ve bien, pero si la imagen está sobre la retina, vemos correctamente. Entonces, esta es una forma en la cual se utiliza un lente para corregir la visión sobre los objetos. La miopía, la imagen se forma delante de la retina, entonces tenemos que usar un lente divergente, ¿sí? Para alejar un poco la imagen y que se forme detrás de la retina. Fíjense cómo, dependiendo qué tipo de lente usemos, es lo que vamos a generar sobre los rayos de luz y por tanto lo que vamos a generar sobre la imagen. En un microscopio, fíjense cómo se hace para trabajar con un microscopio. Acá está el objeto, ¿sí? Pasa por un objetivo que nos agranda la imagen pero la invierte. Y luego otro, ¿sí? Que lo que hace es invertirnos esto, ¿sí? La imagen termina quedando acá. Fíjense que la imagen es bastante grande, ¿sí? Pero se da debido a el doble lente. Un primer lente que nos pasa el objeto acá, invertido, y un segundo lente que a esta imagen nos la agiganta, ¿sí? Por dónde están ubicados y por el tipo de lente que utilizan. Tranquilos, tampoco tienen que saber esto del 100%, sino que es otro ejemplo de cómo se utilizarían los lentes, ¿sí? Permitiendo así ver objetos que son muy pequeñitos, los vemos con una imagen agigantada. Telescopio. Permite ver objetos que son lejanos, ¿sí? Bien, fíjense que acá no está el objeto, yo no lo estaría viendo porque justamente está lejanísimo, hacia la izquierda, pero acá se forma la primera imagen de ese objeto que está lejanísimo, ¿sí? Y luego con otro lente, yo lo que logro es esa imagen del objeto lejano, recrearla y observarla, ¿sí? Dependiendo qué sección vea el lente, cómo lo utilice, qué tipo de lente utilice, pero son ejemplos de usos de lentes, ¿sí? Cámara fotográfica. Fíjense, acá está la persona. Yo la imagen la veo mucho más pequeña y ahí es donde se va a generar la imagen, ¿sí? Debido a que estamos utilizando un lente del tipo convexo. Bien, felicidades. Hemos terminado el último tema del año. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Este posta fue el último tema nuevo del año. De verdad, pues esperamos haberlo ayudado mucho en su camino. Como dice acá, le deseamos muchísima suerte. Pilas, que queda muy poquito. Y bueno, a no desanimarse, a meterle ganas, a meterle garra. Cuenten con nosotros para lo que sea que necesiten. ¿Sí? Estamos acá para apoyarlos, para consultas, para ver temitas, para responder a sus preguntas, para apoyarlos tanto en las materias como con cualquier temita que salga. Así que bueno, un abrazo gigante, nos vemos en clases y saludos de parte de todos los profes.